Mis amados hermanos, qué alegría es nuevamente encontrarnos en este lugar, en la casa del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos considerar lo que corresponde concerniente a la clase de escuela dominical. Por varios domingos estamos hablando de los sacramentos, ¿sí? Y de acuerdo a la Escritura, yo quiero que nosotros consideremos algo que es muy importante. ¿Qué es lo importante que tenemos que considerar? ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? ¿Quién sabe? ¿Quién me ayuda con esa hermosa pregunta? ¿Cuántos sacramentos tenemos? De acuerdo a las Escrituras. ¿Sí se acuerdan? Porque no son de acuerdo a la tradición, sino son de acuerdo a la Escritura. Y los sacramentos evocan algo muy interesante. La palabra evocar nos quiere transmitir algo que es muy importante. Apuntar, anunciar, señalar, signar, es el reino de Dios. Ahora, como estamos hablando del reino de Dios, nosotros tenemos que considerar dos cosas. Que al reino de Dios se entra o se ingresa de manera legal, de manera jurisprudencial y espiritual, de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento hay dos señales sacramentales. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son esas señales sacramentales? Es que en el Antiguo Testamento hay dos señales, pero esas dos señales están marcadas de sangre, que era la circuncisión y la cena del Señor. En las dos hay sangre, porque en la primera se corta el prepucio del niño para pertenecer al pueblo. Dios dijo en Génesis 17, todo aquel que va a pertenecer tiene que ser circuncidado, pero evocaba al reino de Dios y los que tenían que ser circuncidados del corazón, o sea, quitar las cosas malas que hay en el corazón. Y la segunda era la Pascua. La Pascua, donde tenía que morir un cordero en lugar de uno, y tiene la misma connotación: ser limpiados de nuestros pecados para estar en comunión con Dios. Ahora en el Nuevo Testamento hemos hablado del bautismo, que es una señal sacramental por la cual nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Por qué cambió esto? Porque Cristo murió en la cruz. Toda señal, sombra, signo que era sobre sangre y dolor fue cumplida en la cruz del Calvario. Como fue cumplida en la cruz del Calvario, hoy nosotros no evocamos ninguna ceremonia que tenga que ver sangre y dolor. ¿Por qué razón? Porque en la cruz Cristo pagó por todos nuestros pecados, cumplió la promesa del pacto y nos dejó dos señales en el Nuevo Testamento que son de sacramento. Y ya le dije, es sacramento porque evoca de manera jurídica, legal, teológica, espiritual al reino de Dios. ¿Cómo pertenecemos? Por medio del bautismo. Porque el bautismo evoca algo. Evoca haber nacido del agua y del Espíritu. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque es la obra de Dios. Sí, es claro ahí, es la obra de Dios. Cuando uno nace de nuevo, pasa algo dentro de nosotros que cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Y uno ya ve malo algunas cosas que antes en el pasado uno decía, esto era bueno. Pero uno dice, ¿y qué pasó? Porque nadie me tocó, nadie me miró. Jesús va a decir, naciste del agua y del Espíritu. Y cuando una persona sabe que cree en Cristo, que Cristo es su Señor, su vida empieza a cambiar con un poder mayor a su mente y a lo que desea su corazón. La Biblia siempre es muy curioso, separa la mente del corazón, como hablando de lo que yo razono y lo que yo pienso. ¿Sí? Lo que yo pienso y razono más bien en singular y más bien con lo que yo decido y hago.
La Biblia dice que nosotros, nuestro corazón siempre desea cosas extrañas. Pero Dios, ¿qué hace? Va cambiando eso, va cambiando esa configuración. Y quien nace de nuevo es porque tiene un corazón nuevo, un corazón que llama la Biblia tierra buena, donde la semilla del Evangelio va a producir, va a crecer, va a florecer, va a dar fruto. Y su vida va a cambiar. No cambia porque los demás le digan, sino porque el individuo quiere cambiar. Y los demás no entienden. Entendiendo esto, una vez que pertenecemos dentro del reino, pasa algo extraordinario. Y lo extraordinario que pasa es que las personas que han nacido de nuevo quieren estar en comunión con Dios. Esa palabra comunión es común, unión. Entonces fíjense que en ese sentido, la pregunta 76, yo quiero que nosotros miremos, nos pone a pensar en algo que es muy importante. ¿Qué es lo que nos pone a pensar? ¿Qué significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada? Recuerden que la figura del Cristo crucificado, ¿sí?, es algo que nosotros tenemos que abrazar. La respuesta es, significa no solo abrazar con firme confianza del alma toda la pasión y muerte de Cristo y por este medio alcanzar la remisión de pecados y la vida eterna, sino unirse más a su santísimo cuerpo por el Espíritu Santo, el cual habita juntamente en Cristo y en nosotros, de tal manera que aunque Él esté en el cielo y nosotros en la tierra, todavía somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y de que un solo y un mismo espíritu, como todos los miembros del cuerpo, por una sola alma, somos vivificados y gobernados para siempre. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros entendamos? Cuando nosotros vamos a la cena del Señor, recuerden que es el segundo sacramento. ¿Cuál es el primero? Muy bien. ¿Por qué el primero es el bautismo? Porque es el de pertenencia. Antes, sin el bautismo, nosotros no pertenecíamos, éramos del mundo. Pero Dios nos permite, por eso, ¿se acuerdan un pasaje en la Biblia del diácono Felipe? Estaba viajando y se encontró con un señor, un etíope. Y el etíope estaba leyendo la Biblia y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque hay muchas personas que leen la Biblia y no la entienden. Pero el eunuco, el etíope, era un hombre instruido, ilustrado, y parece ser que él sí entendía. Y la respuesta de este hombre fue, si yo creo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que en ese momento Felipe descendió del carro con el eunuco y lo bautizó. ¿Por qué? Porque cualquier persona que nace de nuevo desea pertenecer a la iglesia, desea decir, yo soy miembro, yo pertenezco, yo voy a dar testimonio que Jesucristo es mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Por eso se celebra ese bautismo con agua, a través de la fórmula que el Señor Jesús dijo, vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque eso me hace pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahora, una vez que yo pertenezco, lo que yo deseo es seguir confesándole al mundo que yo ya no pertenezco al mundo, sino que pertenezco a Cristo. Por eso que en el día de la Cena del Señor nosotros nos vestimos de las mejores galas, para poder nosotros entender y comprender esto. Entonces, mis amados hermanos, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Recuerden que cena es con C y no con S. ¿Por qué? Porque es el sacramento de común unión. Una vez al mes, por lo menos en nuestra iglesia, nosotros celebramos el sacramento de la cena. ¿Por qué razón?
porque estamos testificando de nuestra salud espiritual, de nuestra vida espiritual, y que nosotros estamos unidos con Cristo. Primero que estamos, es que esto es lo interesante, estamos unidos con Cristo, o sea, todos los que estamos aquí, estamos unidos con Cristo. Y Jesucristo siempre con nosotros. O sea, toda persona, por eso esta es la ceremonia más importante de pasear, salir, de hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué razón? No importa donde yo esté, yo deseo mucho participar de la cena. No puede ser virtual, no puede ser a la distancia, no puede ser de manera espiritual, como alguien dijo: pastor, hoy no puedo ir a la iglesia, estaré en espíritu con ustedes, pero a la cena del Señor no se puede participar de esta manera, porque yo estoy manifestando en la cena dos cosas. ¿Cuáles son, Juan David? Que estamos, pero más fuerte, unidos con Cristo. Y la segunda, Jesucristo siempre con nosotros. o sea, eso es fundamental. No importa, ahí el orden de los factores no altera el producto. Toda persona que desea estar con Cristo, también desea estar con la iglesia por la que Cristo murió. Y Dios nos da una familia, no por el apellido, sino por la fe, donde nosotros estamos unidos. Por eso la pregunta 77, que es la siguiente pregunta, nos dice: ¿dónde prometió Cristo que tan ciertamente dará a los creyentes en comida y bebida su cuerpo y sangre, como comen de este pan partido y beben de esta copa? Lo que nosotros llamamos la institución de la cena. ¿Se acuerdan cuándo fue? Jesús dice: yo estoy pronto para morir y les voy a enseñar. Y esto es muy interesante, porque la cena es antes de morir, pero es el segundo sacramento. ¿El bautismo fue ordenado antes o después de la muerte de Jesús? No, después. Mateo 28. Les voy a decir por qué la diferencia. Esto es muy importante de estos dos sacramentos. La cena, Él les dice a sus discípulos: yo soy el Cordero. Por eso acabamos de comer el último cordero, porque ese cordero que comimos apuntaba a mí. Pero a partir de este momento ya no va a haber más corderos, sino vamos a hacer un ejemplo y vamos a tomar una copa con vino que será mi sangre. Y la segunda dice: tomaremos del pan que será mi cuerpo. Pero la cena del Señor fue instituida antes de que Él muriera, porque Él es un ejemplo claro de esa transición y esa ordenanza. Cuando Él va a la cruz y muere, se cumple la promesa del pacto. Ya no va a haber más sombras. Y ahí Él instituye el primer sacramento. ¿Por qué razón? Porque ya legítimamente Él puede decir: vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque yo ya morí en la cruz. ¿Cómo van a ser discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer sacramento. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos por una sencilla razón. Porque solamente cuando está cumplida la obra de Cristo, Cristo puede decir: ahora para ser discípulos ya no más va a ser la circuncisión, sino tiene que ser el bautizo. Entonces los bautizados ahora tienen que participar de la cena del Señor. La cena del Señor, como dijimos en la diapositiva anterior, tiene que ver porque yo estoy unido con Cristo y Jesucristo siempre con nosotros. Eso como se... Solo piensen en la palabra común, unión. ¿Qué es común a todos los que van a venir a la cena? La fe. La fe. O sea que Cristo está en nosotros. Nosotros individualmente no somos iglesia.
Nosotros somos iglesia cuando estamos juntos. Les voy a poner un ejemplo. Mencióneme un jugador de la selección colombiana, titular. James, listo. ¿James es la selección? ¿Cuándo es selección la selección? Cuando están convocados los 12. Si James va por la calle, él no es selección, él es James. Cuando nosotros vamos por la calle, nosotros somos creyentes, hijos de Dios, pero no estamos manifestando ser iglesia. ¿Cuándo somos iglesia? Cuando venimos y nos reunimos colectivamente, y donde 2 o 3 están en el nombre de Jesús, ahí Él está la presencia del Señor en medio de su palabra. Entonces miren lo interesante. Ahora vamos a entrar a la pregunta 78 rápidamente. Dice textualmente la pregunta, esto es para aprender. El pan y el vino, o sea, nosotros tenemos, no vino el pan, y el vino tampoco, y hoy no viene Andresito. El pan y el vino se convierten sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué? Porque desde otra cosmovisión religiosa de fe nos han dicho que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso yo me acuerdo, porque yo pertenecía a esa fe de niño, me decían que cuando uno recibía el pan en la boca, no la vayas a morder. Tienes que pegarla con el paladar, con la lengua, hasta que se disuelva. ¿Por qué razón? Porque es el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿el pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre de Cristo? La respuesta de nuestro catecismo es la siguiente: de ninguna manera. O sea, cuando nosotros participamos de la Eucaristía, ¿ustedes saben por qué usamos nosotros la palabra Eucaristía? ¿Sí saben o no saben? Acción de gracias. ¿Entendí qué significa? Sí, eso significa acción de gracias. Pero ¿ustedes saben qué significa eso? También. La cena del Señor. Es la cena del Señor. ¿Por qué razón? Porque su cuerpo fue partido por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros. Ahora, recordemos que todo tiene que ver con la obra de Dios. ¿Cuántos sacramentos tenemos en la iglesia cristiana, en la iglesia bíblica? 2 nada más. ¿Por qué son sacramentos? Porque fueron instituidos por Cristo. Son 2 ceremonias sagradas que evocan el reino de Dios. Uno para pertenecer y el otro para tener común unión. O sea que nosotros no estamos con Cristo y Cristo está en nosotros, y así nos acercamos de esa manera a la cena. Pero, y acá, o sin embargo, ese pan no se convierte en el cuerpo del Señor, ni tampoco el vino se convierte en la sangre del Señor. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Por eso la pregunta 78 dice, ¿el pan de la cena del Señor, el vino de la cena del Señor, se convierte sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre? ¿Qué piensa Johncito? Sí. ¿Qué piensa Patis? ¿El pan se convierte en el cuerpo del Señor y el vino se convierte en la sangre del Señor? No, son solo símbolos. Es algo fundamental. Vamos a tener que aprender. Miren, vamos a comprender algo que es fundamental. Yo quiero que nosotros miremos algo. En la siguiente diapositiva yo tengo 4 puntos. Les voy a decir primero que no se convierte el pan y el vino en nada que no sea pan y vino. ¿Por qué razón? Miren, cuando nosotros decimos que la salvación es por gracia,
estamos apuntando a la obra de Cristo. La obra de Cristo ocurrió hace más de 2000 años para nosotros, que estamos en el 2025. Y tenemos que hablar de la suficiencia de la obra de Cristo. ¿Por qué fuimos salvos nosotros? Participe. Porque Cristo pagó por nosotros. Muy bien, porque Cristo pagó por nosotros. Él hizo un acto de gracia. Ese acto de gracia es único, perfecto, suficiente para satisfacer las demandas de la ley de Dios. No hay un segundo acto, no hay un tercer acto. Si nosotros, cada domingo que celebramos la cena del Señor, ese pan se convirtiera en el cuerpo de Cristo y ese vino en la sangre de Cristo, estaríamos evocando un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto acto. Y sería un acto no conforme a las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque conforme a las Escrituras dice que solo su sacrificio fue una sola vez y para siempre. ¿Eso qué habla? De la suficiencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no se convierte en pan, el pan en el cuerpo y el vino? Porque ya hay una ceremonia que nos recuerda, y eso es muy importante, es una ceremonia que nos recuerda lo que el Señor ya hizo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué el pan y el vino no se puede volver a convertir? No porque no fuera posible para Dios, sino porque el acto de Dios, miren queridos hermanos, de su obra sacrificial fue una sola vez y para siempre. Y lo que nosotros tenemos aquí como pan y como vino, ¿qué sucede? Es un acto de conmemoración. Voy a hacerles un ejemplo para entender. ¿Quién acabó de cumplir hace poquito años? En junio. ¿Quién cumplió en junio? ¿Alguien cumplió en junio? ¿Ah? Julieta, muy bien Julieta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué día cumpliste tu cumpleaños? ¿El 28 de junio? ¿El día que yo me casé? Sí, yo me casé un 28 de junio por lo civil. Imagínate. Ya no te voy a olvidar nunca más. Ahora, te voy a decir, ese día, ¿qué se celebra? ¿Que tú naciste o que naciste? Por eso, ¿qué se celebra? ¿Que tú ya habías nacido o que tú en ese día naciste? Ok, o sea, uno le pregunta, ¿hace cuántos años pasó eso? Hace 9 años, imagínate. Son 9 años que se recuerda o se conmemora. Cada vez que nosotros hacemos la cena del Señor, nosotros no estamos diciendo que Jesús volvió a morir. Nosotros no estamos diciendo que Él volvió a morir. Lo que estamos diciendo es que Él ya murió. Por eso es un acto simbólico. Por eso este pan y este vino no se pueden convertir, porque es un acto simbólico. ¿Por qué razón? Porque la suficiencia de Cristo nos dice que fue un acto una sola vez y para siempre, con el cual salva a todos los del Antiguo Testamento que creyeron en Él, salva a los que están creyendo en Él y va a salvar a todos los que van a creer en Él. Por eso es un sacramento de común unión. O sea, siempre ustedes que hablen, vamos a la comunión, a la Eucaristía, yo no puedo celebrarlo en mi casa solo. Yo no puedo decirle, ay, vamos a mandarle el pancito a la hermana o al hermano que está en el hospital para que reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. No, porque acá lo que estamos diciendo, que como iglesia estamos celebrando un mandato de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces el cuerpo de Cristo no se convierte
en el pan y en el vino. El agua del bautismo no se convierte en la sangre ni en el lavatorio de los pecados. El pan no es su cuerpo y los elementos fueron designados por Dios. Pan y vino son llamados el cuerpo de Cristo. Ahora, son elementos fundamentales, sagrados, que nosotros no podemos blasfemar. ¿Qué quiere decir? Que ninguna persona debería tomar el pan fuera de la ceremonia, ni antes ni después, porque si no están incurriendo en un acto de sacrilegio. ¿Por qué? Porque estos dos elementos fueron dedicados a Dios para una ceremonia en especial. Normalmente, siempre en los sacramentos, en la Pascua, ¿qué dijo una indicación Dios? El cordero que se va a comer de Pascua lo tienen que consumir todos plenamente. Si son una familia muy pequeñita, pues únanse con otra familia o con otra familia, y es lo mismo que hoy nosotros hacemos. Ahora, normalmente por eso el pan y el vino quedan reservados para usos sacerdotales. Y normalmente queda con el pastor de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo su significado. En nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar de una creencia que surgió en el siglo XIII, particularmente en el Concilio de Letrán IV, que fue en el año 215, donde la Iglesia, lo que nosotros conocemos como Iglesia Católica Romana, ellos sí aseguraron que el pan y el vino se convirtieron literalmente en el cuerpo de Cristo. Aquí hago la pregunta: ¿por qué no se convierte el pan y el vino literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque es una conmemoración de un acto que ya sucedió. Muy bien, diácono. Por algo, eso es la segunda parte. ¿Cuál es la primera parte más importante? Yo lo expliqué, por eso estoy preguntando. El pan sigue siendo pan. No, hay algo más importante, eso es lo tercero, algo mucho más importante. Porque solo por una sola vez. Muy bien, la suficiencia de Cristo, la suficiencia de la obra de Cristo. Si nosotros decimos que cada vez que el sacerdote o el pastor eleva los elementos y se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, estamos diciendo que está volviéndose a morir o a matar. Y el Señor dijo que esto háganlo en memoria de mí. Entonces, yo que quiero que sepan, la transustanciación es la doctrina que cree, escuchen muy bien, está en la pantalla, la transustanciación es la doctrina que cree el concepto de la teología católico-romana, que el pan y el vino consagrados dejan de ser pan, deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y la sangre. ¿Cuándo surgió esta doctrina? Surgió 13 siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el año 1215. Para los católicos no es simbólica, sino real. Y es algo que nosotros tenemos que, siguiente diapositiva, considerar. Los creyentes afirman que la palabra de Jesús en la última cena, esto es mi cuerpo, debe entenderse simbólicamente y no literalmente. ¿Por qué razón? Porque si no se contraría con el mandato. Él dice, esto es mi cuerpo, ¿sí? Pero él después dice, hagan esto en memoria mía o de mí. Nosotros debemos considerar que él hizo una metáfora cuando dijo, esto es mi cuerpo. ¿Por qué razón? Porque él cuando levantó el pan, ese pan, ¿quién lo estaba sosteniendo, Caleb? Lucas 22. Realicita, ¿quién lo estaba sosteniendo ese pan? Jesús. ¿Y Jesús estaba en su cuerpo todavía? Pero él dice, el pan, esto es mi. O sea, es una metáfora. Entonces,
O sea, él está diciendo que cómo tenemos que aprender y lo que tenemos que... Entonces, el énfasis está en el recordatorio, en la proclamación del sacrificio de Cristo, como se expresa en 1 Corintios 11:26. Cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor. Siguiente diapositiva, una crítica filosófica. Se cuestiona la distinción aristotélica entre sustancia y accidentes. Esta es la base filosófica de la transustanciación. Muchos protestantes, o sea, muchos creyentes, consideran que esta explicación no tiene fundamento bíblico, que introduce complejidades innecesarias para la comprensión del sacramento. Recordemos que la Iglesia Católica fue muy permeada de las doctrinas grecorromanas helenistas. ¿Sí? Vamos a hacernos un champucito de teología reformada. ¿Por qué razón? Porque filosofamos un poquito. Ellos dicen que para que el pueblo entienda que esta ceremonia es realmente importante, vamos a decirles que ese pan se convirtió en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Entonces, el pueblo cuando se acerca, no importa pase lo que pase, ¿qué es lo primero que siente el católico romano que para participar de la cena tiene que hacer? Confesar sus pecados. Si usted no confiesa sus pecados y el sacerdote no le da la penitencia por sus pecados y usted no ha pagado su penitencia y usted no ha quedado absuelto, ¿qué sucede? No podía participar. Ahora, 1 Corintios 11 hace las mismas salvedades, pero hace una salvedad que usted y yo confesemos nuestros pecados al Señor, que sepamos que en la fe de Cristo nuestros pecados han sido perdonados y que podamos participar de ese pan que sigue siendo pan y de ese vino que sigue siendo vino. Eso es muy importante. Nosotros estamos aquí por fe. Entonces, siguiente diapositiva. En la teología sacramental, ¿qué quiere decir? Desde la Reforma con el ilustre Lutero, él propuso la consustanciación, donde Cristo está verdaderamente presente en, con y bajo las especies, pero sin que el pan y el vino dejen de serlo. Sin embargo, Zwinglio, otro reformador, ¿qué dijo? No, la presencia es simbólica o memorial, donde está la fe del creyente y la comunión espiritual con Cristo. Ahora miren, tenemos tres posturas frente a la cena del Señor: la transustanciación, la consustanciación o la presencia simbólica. Y la presencia espiritual. Sí, ok, sería la presencia espiritual real, accesible por la fe, pero no física. ¿Cuál es la postura correcta nuestra? ¿Ah? Presencia espiritual. Por Calvino se aseguran que son. Pero les pregunto, Bueno, Lutero también es, pero no. recuerden que la iglesia luterana es una iglesia que es medio católico romana y medio protestante. Pero la iglesia bíblica cree firmemente que sí, la presencia de Dios es real. No solamente en medio de los elementos, sino en medio de nosotros. Recuerden, la cena del Señor, ¿qué significa? Común unión. Común unión. Jesús con nosotros Nosotros con... y nosotros con Jesús. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros estamos diciendo, por eso la cena del Señor no se puede enviar a la casa, no se puede enviar a un hospital, porque el pan por sí solo y el vino por sí solo no está apuntando absolutamente a nada. Por eso es una herejía pensar que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo o el vino se convierte en la sangre de Cristo. ¿Preguntas hasta aquí? Que me quedan 5 minutos para terminar. Siguiente diapositiva.
La transustanciación no tiene respaldo bíblico claro, depende de una filosofía ajena a las Escrituras, desvía el foco verdadero del propósito de la cena, de recordar, proclamar y participar espiritualmente del sacrificio de Cristo. Cuando usted participa de la cena de Cristo, usted sabe que va en la paz que el Señor dio. Mis pecados fueron perdonados. ¿Cuándo ocurrió esa obra? Muy bien, hace más de 2000 años. ¿Qué hacemos nosotros? Recordarla. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que considerar, bueno, la siguiente diapositiva es una copia de la anterior, esto es la última, es solamente para dar las gracias, para decir, pero ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Quedó todo claro? Voy a hacer preguntas de repaso. ¿Les parece? El primero que esté hablando le pregunto. Y al que esté callado también. No, pero ¿cuántos sacramentos tenemos en la iglesia cristiana bíblica? 2. Muy bien, ¿cuáles son? Muy bien, ¿qué evocan estos dos sacramentos? El reino de Dios. ¿Por qué razón? Uno es de pertenencia y el otro es de común unión. Y ambos sacramentos están apuntando a la obra de Cristo. ¿Sí? Recordemos algo. Ninguno de nosotros es iglesia, pero cuando todos estamos reunidos somos iglesia, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, ladrillos de un solo templo. Esto es muy importante. ¿El pan y el vino, Johan, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Julieta, ¿el pan y el vino se convierten en la sangre de Cristo? Con fuerza para que Johan escuche. Muy bien, no se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué razón, Janly, diácono Janly? Porque la obra de Dios es suficiente y Ocurrió una sola vez. una vez sucedió. Muy bien. Por eso no se convierten. Lo que nosotros hacemos acá, tomar ese pan y ese vino, saber que la presencia del Señor realmente está entre nosotros, obedientes a su mandato, nos acercamos. Por eso nosotros venimos con nuestras mejores galas, con nuestros mejor actitud, pidiendo primero perdón por nuestros pecados, segundo agradeciendo por su muerte hace 2000 años y tercero pidiendo de su gracia para ser limpiados de nuestra maldad y participar de su cuerpo santo, perfecto, que es realmente la iglesia. ¿Preguntas? Espero que les haya agradado la clase. Vamos a terminar en oración. Amado Señor y buen Dios Padre, gracias por los sacramentos que tú has dejado. Señor, con ellos confirmamos tu obra en nosotros. Tú nos has permitido nacer del agua y del Espíritu y nos permites estar en comunión contigo. Quieras tú, Señor, bendecir esta iglesia, en crecer en fe, en apartarnos del mundo y vivir consagrados a ti, esperando que pronto vuelvas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La grabación.